Nos encanta recibir, como todas las semanas, a nuestro doctor Hugo Plata. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Gaby, doctor. Doctor, buenos días. Siempre con temas sumamente Bienvenido. importantes, Sí. interesantes. Y este caso, creo que todos los padres en casa van a estar así como, ¡ah! Van a hablar de piojos. Sí. Cuéntenos, doctor. Como que es medio tabú, ¿no? Sí. Hay piojos, Mucho. ¿no? Uy, no, eso a mí no me pasa. Sáquese de aquí. Sí, Sáquese sí, ese sí, piojo no, feo. en realidad como que siempre se asociaba con mala higiene, Sí. con, Exacto. ¿no? Que daba solo a ciertos sectores de la población, pero la verdad es que no es así. Cada vez es más frecuente en todos los niveles socioeconómicos. Se presenta, llegas al colegio y de pronto a los 2, 3 semanas que empieza el niño a rascarse la cabeza o la Ay, niña doctor. rascarse la cabeza y la mamá se vuelve loca y dice, ya de tener Ya me cayeron qué feo, piojos. sí, ya le cayeron piojos, ¿sí? Y la revisan y sí encuentran de pronto ya que está ahí infestado. Ay, Solamente doctor. al hablar de esto ya Hasta yo da estoy... comezón. Oye, doctor, pero Sí, ¿cómo se da basta este con- contagio? Digo, llegamos a la escuela, pero ¿qué es lo que Es lo contacto que hace? directo, O sea, ¿te Enrique. brincan literal? No, no es que Literal. vuelen, no ¿Así? vuelan, Ok. no corren ni saltan Ni de una empujan. cabeza a otra. No, nada de eso. Ok. Nada de eso, Ok. es el contacto directo. Sí puede ser a través del, por ¿Un ejemplo, de un cepillo? cepillo. ¿Una liga de un cabello? Un gorrito, ¿no? O sea, que ahora los niños llegan mucho, y luego, Una ay, me selfie. lo pongo ahora. Ay, las y es, selfies. probablemente, ¿no? El hecho claro que yo no creo que en el colegio haya mucho de selfies, No, pero bueno. Eh, Pero sí, es contacto directo. En el parásito Sí. es un parásito, un insecto parásito hematófago. ¿Qué quiere decir? Que vive de la sangre. Ok. Oh. Entonces se Hematófago, reproduce claro. rápidamente, ¿sí? Una vez que entra en contacto con el cuero cabelludo principalmente, aunque puede afectar al cuerpo y también al pubis, ¿no? Ay. Sí. Depende de la zona, Esto se no es llama solamente diferente. en niños, No. ¿no? No, afectan principalmente a niños, pero no es exclusivo, ¿no? Doctor, ¿hay alguna manera de prevenirlo, de que en casa los padres tomemos alguna precaución para mandar a los niños a la escuela, ponerles algo en la cabeza? No lo sé. Bueno, sí, sobre todo en las niñas, en donde es más fácil que se asiente el parásito, pues bueno, una limpieza diaria, si de preferencia si le pueden hacer alguna trencita, alguna colita para Ok. que el conjuntarse el cabello evita que entre fácilmente. Cuando el cabello está así muy alborotado es más fácil que se asiente. Bien peinaditos. Exactamente, sí, el peinado diario, el lavado, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas es Así son, doctor. importante. Ese es en la etapa ya de piojo. Mira qué bonito. Ay, para que llegue, Enrique. Ay, no. para que llegue a esa etapa pasa primero por una etapa que se llama liendre. Sí. La liendre es el huevecillo Ah. que deposita la hembra, Ajá. el piojo hembra, ¿no? O la pioja. Asienta, piojo y la pi- pi- pulga. pone Se van a casar. pone su liendre ahí y en un lapso de una semana más o menos pasa por diferentes etapas. La Salen siguiente las- etapa se llama ninfa, que ahí es el piojo pero chiquito. Ay. Y luego ya la etapa madura, ¿no? Ya la etapa madura, ahí son liendres. ¿No es arroz, son piojos? Es en esa etapa, sí. Parece que fueron a una boda y les... Ay, doctor. Más o menos así, Ay, sí, doctor. les echaron arroz Ya, en la de boda. verdad, ¿verdad? ya estamos... Y luego ya viene la etapa de Pero hay piojo productos, maduro. ¿no, doctor? Para eliminarlos. Sí, claro, hay productos, en muchos, se han utilizado durante el tiempo muchos tipos. Ahora hay uno muy bueno en el mercado, no digo marcas, pero es muy fácil, van a la farmacia y piden el medicamento por excelencia para piojos. O sea, por ejemplo, para personas con escasa cabellera, Sí. aquí como pues tu servidor, sería muy difícil. se resbalan, Sí. ¿no? Se van. Si te pero, lo por veo, ejemplo, te lo... pero por ejemplo, Le en doy el sopa. vello facial y esto también se Es podrían factible, alojar. sobre todo ahora que se usan, Está el hombre las usa las barbas barbotas, así, de doctor. esas de Sí. Robinson Hasta Crusoe. acá, claro. Sí, es factible, Bueno, o sea, ¿no? al final- Y obviamente en el adulto, tanto mujer como hombre, en el vello púbico, ahí se llaman ladillas, ¿no? Sigue existiendo, no es tan Ay. frecuente, pero sigue Pero existiendo. sí puede Y pasar. esa qué comezón delicado. que se hace en cuero cabelludo, en el cuerpo y todo eso, siempre que tenemos que descartar que vaya a ser el piojo en alguna de sus etapas, ¿no? Ya. Y en las mujeres embarazadas, ¿se puede usar el medicamento para piojos? ¿Es recomendable o no? En el primer trimestre no es tan recomendable, ¿ah? Pero el producto que actualmente está en el mercado es bastante inocuo, digamos, en cuanto a efectos secundarios. Sin No embargo, tóxico. Ok. debe ser prescrito por el médico. Lo ideal es de que vean
en qué etapa está, o sea, si hay de las 3 etapas en el cuero cabelludo o nada más está el piojo, o ya hay liendre, o ya hay ninfa, etcétera, Doctor, para atacar. y hay algo que pues me gustaría que usted nos aclarara si es un mito o es una realidad, que en cabello limpio no caen piojos. ¿Es esto cierto? No es tan cierto. No es tan cierto. Puede estar muy limpio el cabello sí, igual. Puede ser muy limpio y obviamente el contacto, el piojo salta, se comunica o camina, pues, ¿no? No vuela. Claro, porque primero se Que subirá la ropa y ya luego exactamente, regresa. y luego Ay, ya me se pica asienta todo. en el Es que en el aparte cuerpo. tengo entendido... Sobre todo el cabello abundante, ¿no? Eso. Sí. Tengo entendido que avanzan muy rápido por el folículo, Sí, ¿no? sí, Que sí. es como express. Avanza muy rápido y se asientan en el cuero cabelludo y ahí se depositan, tienen unos como colmillitos para chupar la sangre y producen una saliva que tiene efecto anticoagulante. Para que siga saliendo. Sí, para que siga saliendo la sangre. Pues ellos viven de sangre. Claro. Tienen un festín Son pequeños de vampiros. Sí, y la saliva es la que produce una reacción alérgica que es la que genera la comezón tan importante. Ese es el mecanismo de... ¿Transmiten de alguna acción. enfermedad? Ajá, es No, importantísimo más esto. complicado que eso no. Ok. No, digamos que todo es como Ya local. con eso. ¿sí? No, ya con eso Pero muy tenemos, molesto. ¿verdad? ¿no? A ver, ¿pero qué hacemos? Ya vemos a nuestros hijos que tienen piojo, hay que ir al médico. Esa sería la... Sí, de preferencia sí, para que se identifique qué tanta infestación, en qué etapa está. Pues sí. ¿no? Ok. Sí, o sea, si nada más hay piojo, o también hay liendre y hay ninfa, o sea, de eso nos habla del grado de infestación. Muy bien. Y el tratamiento que se debe llevar a cabo. Perfecto, pues acudir al médico como siempre, Así es, esa como es la siempre. solución primero Así es. que nada. Y no alarmarse, ¿no? Y no alar- O sea, Ay, no salir es corriendo tan de la grave. casa. Ahí le van los piojos, doctor. Gracias, doctor, por la Hasta luego. Gracias, doctor. información.